Ok, para la clase de hoy vamos a realizar unos cuantos ejercicios de circunferencia. Entonces vamos a empezar con este ejercicio que dice, determina la ecuación general de la circunferencia centrada en el punto O de coordenadas 5, menos 2 y cuya longitud del radio es 3U. Bueno, para empezar debemos recordar que la ecuación general de una circunferencia está dada por ¿quién? La ecuación general de una circunferencia está dada por a x al cuadrado más b y al cuadrado más cx más dy más e igual a 0, ¿verdad? Nosotros sabemos que esa es la ecuación general de una circunferencia. Entonces, pero para llegar a esta ecuación, los datos que me dan me van a proporcionar información que yo puedo representar o puedo reemplazar en la ecuación canónica de la circunferencia. Entonces, en la ecuación canónica de la circunferencia, ¿qué tenemos? Tenemos x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r al cuadrado. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es partir de esta ecuación para llegar a la ecuación de arriba. ¿Sí? Vamos a partir de esta ecuación para llegar a la ecuación de arriba. Entonces, recordemos que si a mí me dan el centro de la circunferencia, es decir, me dicen que el punto O tiene coordenadas 5, menos 2. Eso quiere decir que este 5 será la coordenada en H y este 2, ¿no? Este menos 2, ¿verdad? Será el K. Y como el R dice que son 3 unidades, entonces R al cuadrado pues deberíamos reemplazar por 9. Entonces quiere decir que aquí al reemplazar nos va a quedar algo como esto. X menos 5 al cuadrado más y más 2 al cuadrado igual a 9. ¿Sí? Hemos reemplazado los datos de H y K que nos da el ejercicio, nos da el punto y nos da también el radio, y con eso hemos nosotros reemplazado en la ecuación canónica. Entonces, como habíamos dicho al principio, de esta ecuación canónica nosotros tenemos que ir a la ecuación general. Bien, entonces vamos a desarrollar este binomio. Entonces, para desarrollar este binomio tenemos que hacer la regla, ¿no? Este es el cuadrado de la diferencia de un binomio. Entonces será el cuadrado del primero, ¿no? Menos, porque aquí dice menos, el doble producto del primero por el segundo. Pero como es 5, 2 por 5 será 10. Y con la x pues tendré 10x más el cuadrado del segundo, que en este caso es 25. Más, lo mismo realizamos aquí, solo que al ser positivo nos quedará
cuadrado al primero, y al cuadrado, más doble producto del primero por el segundo, 4y más 4. ¿Igual a cuánto? Igual a 9. Entonces, para que esto de aquí me quede como la ecuación que tenemos aquí arriba, entonces vamos a poner en orden, ¿no? En este caso, pues, tendremos que escribir x al cuadrado más y al cuadrado. Luego viene cx, en este caso, menos 10x más dy, en este caso, más 4y. Y luego todos los números se deben sumar, ¿no? Entonces, 25 más 4 es 29. Y si el 9 que está aquí lo pasamos al otro lado, pasa a restar. Entonces, 29 menos 9 es 20. Igual a 0, ¿no? Eso significa que esto que está aquí vendría a ser la respuesta, ¿no? Porque nos pedía que escribamos con estos datos la ecuación general de la circunferencia, ¿no? Entonces, esto que está aquí sería la respuesta para este ejercicio. Ahora el siguiente ejercicio dice, determine la ecuación general de la circunferencia cuyo centro es el punto 1,1 y que contiene el punto menos 2,3. Ok, a diferencia del ejercicio anterior, en este ejercicio no nos dan el radio, ¿sí? Pero al darnos un punto que forma parte de la circunferencia, nosotros podemos encontrar ese radio. Para ello, usamos la ecuación, bueno, pues que al inicio de este tema se usó para realizar para deducir la forma canónica de la ecuación de una circunferencia, o sea, la ecuación canónica de una circunferencia. ¿Cuál era esa ecuación? Era que la distancia, ¿no? La distancia desde un punto, llamémosle un punto P sub 1, hasta un punto P sub 2, está dado por la siguiente ecuación. Raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, asumiendo que el punto 1 pues tiene coordenadas x1, y1 y el punto 2 tiene coordenadas x2, y2. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los puntos que intervienen aquí? El punto O, que tiene coordenadas 1,1, y el punto P, que tiene coordenadas menos 2,3. Eso significa que este 1 vendría a ser mi x1, este 1 de aquí vendría a ser mi y1, y el menos 2 pues sería el x2, y el 3 vendría a ser el y2. Entonces, tenemos aquí que la distancia del punto O al punto P será, somos la raíz, y aquí tendremos x2, en este caso menos 2, menos el x1, pero el x1 es 1 al cuadrado, más el y2, que en este caso es 3, menos el y1, que es 1. Entonces, al realizar las operaciones internas dentro del radical, que tenemos menos 2 menos 1, menos 3,
y menos 3 al cuadrado es 9, más 3 menos 1 es 2, 2 al cuadrado, 3, 4, ¿no? Y al sumar, pues 9 más 4 me da 13. Entonces quiere decir que la distancia del punto O al punto P es raíz de 3. Pero recordemos que la distancia del centro a cualquier punto de la circunferencia es lo que nosotros conocemos como radio. Entonces significa que el radio de esta circunferencia es raíz de 3. Nosotros en la ecuación canónica no usamos R, sino que usamos radio al cuadrado. Por lo tanto, si yo quiero representar radio al cuadrado, lo que hay que hacer es raíz de 13 elevarlo al cuadrado, ¿no? Raíz de 13 elevarlo al cuadrado. Entonces el cuadrado se va con el radical y nos queda que R al cuadrado es 13. Este dato que está aquí es el que nosotros vamos a usar para escribir primero la ecuación canónica y luego la ecuación general, que es la que nos pide el ejercicio. Ok, entonces vamos a reemplazar los datos, ¿no? Si recordamos la ecuación canónica, tenemos x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r al cuadrado, ¿no? Entonces, ya de aquí es similar al ejercicio anterior, ¿no? Como el punto O tiene coordenadas 1,1, eso significa que el X será la coordenada en H, el valor de H, y el Y el valor de K. Entonces aquí tendremos X menos 1 al cuadrado más Y menos 1 al cuadrado igual a ¿cuánto? Igual a 3. Resolvemos los productos notables. Sería aquí cuadrado del primero menos doble producto del primero por el segundo más cuadrado del segundo. Por acá más cuadrado del primero menos doble producto del primero por el segundo más cuadrado del segundo igual a 3. Y ordenando todos los elementos de la ecuación, pues tenemos x cuadrado más y x cuadrado más y al cuadrado menos 2x menos 2y. Y si el 13 pasa acá al otro lado, el primer lado de la ecuación sería menos 13 más 2 que hay aquí, menos 13 más 2 menos 11 igual a 0. Y esto que está aquí, pues vendría a ser la respuesta, ¿no? La ecuación de la ecuación general de esta circunferencia. Bien, el siguiente ejercicio dice lo siguiente. Calcule la distancia máxima entre las circunferencias y ahí se muestran dos circunferencias en forma general, ¿no? O sea, con la ecuación en forma general. Entonces, si nos piden la distancia máxima entre dos circunferencias, de pronto tendremos que hacer un análisis para ver qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Bueno, el análisis sería el siguiente. No importa cómo estén las circunferencias, ni cómo se ubiquen en el plano cartesiano, geométricamente tendríamos algo como esto. Voy a dibujar aquí un par de circunferencias, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a ubicar esta circunferencia, ya que sería la primera. Y, bueno, la he ubicado de tal manera que pueda ver claramente el centro, ¿no? Y vamos a dibujar otra circunferencia por acá, de pronto un poco más grande, ¿no? Vamos a ubicarla así mismo de tal manera que coincida pues por ahí algún centro, ¿no? A ver, vamos a ver por aquí.
Entonces, vamos a hacer un poquito más grande de tal manera que coincida con un centro que lo pueda escribir, ¿no? Creo que ahí está. A ver. Ahí, creo que está ahí. Entonces, luego de observar estas dos circunferencias, vamos a tratar de ubicar los centros, ¿sí? Entonces, voy a ubicar por aquí un puntito. Lo vamos a poner de color rojo, ¿no? El centro de esta circunferencia estaría, si pueden ver aquí, ¿no? Justamente aquí. Ahí está el centro de una circunferencia. Y por acá tenemos el centro de la otra circunferencia. Entonces, como me piden la distancia máxima, lo que podría realizar es lo siguiente. Podríamos trazar una recta que vaya desde cada centro, ¿no? Vamos a poner aquí la herramienta para dibujar una recta. Entonces nos ubicamos aquí en el centro de una circunferencia y nos dirigimos hacia la otra, ¿no? Ahí. Entonces, si yo quisiera la distancia máxima tendría que ser, en este caso, desde aquí, desde donde termina una circunferencia, ¿hasta dónde? Hasta donde termina la otra. Entonces, como la distancia entre los centros, en este caso era la recta que está en rojo, si quiero, pues la distancia entre las dos circunferencias, lo que tendría que hacer, que es la distancia en azul, no, lo que tendría que hacer es a la distancia que hay entre los dos centros, le tengo que restar los radios respectivos, ¿no? Como les digo, no sé cuál es el tamaño real de cada circunferencia, cuál es la ubicación en el plano cartesiano, pero geométricamente es eso, ¿no? Para encontrar la solución al problema, calculamos la distancia entre los centros, que ya sabemos qué ecuación es, y le restamos los radios de cada uno. Entonces, para conocer el centro y los radios de esta circunferencia, lo que vamos a hacer es llevar de estas ecuaciones generales a las formas canónicas. Y para hacer eso, vamos a hacer el procedimiento de completar cuadrados. Ok, entonces esto de aquí, por el momento ya no lo voy a usar, pero de todas maneras voy a dejarlo aquí agrupado. Ya. Y lo vamos a escribir, perdón, lo vamos a hacer un poco más pequeño y ya sabemos cuál es el análisis que tenemos que hacer, ¿no? Lo vamos a dejar por aquí y vamos a encontrar las ecuaciones canónicas de cada circunferencia. Entonces, para la primera ecuación tenemos lo siguiente. Ok, entonces, para completar cuadrado, lo primero que tenemos que hacer es agrupar los términos que tienen X y Y, ¿no? Entonces aquí será X cuadrado más 4X y dejamos un pequeño espacio. Luego completamos con los términos que tienen Y, será Y al cuadrado menos 6Y y dejamos un espacio. Y en este caso el 4 lo pasamos a restar, ¿no? Ese sería el primer paso. El siguiente paso es observar que los coeficientes de las variables al cuadrado sean 1. Ambos coeficientes de las variables al cuadrado son 1. Entonces pasamos al tercer paso. Ya, en el tercer paso tengo que completar los cuadrados. Ok, entonces el siguiente paso es completar el cuadrado. Y para completar el cuadrado, lo que hay que hacer es tomar el coeficiente del término central y dividirlo para 2. Entonces, si 4 lo divido para 2,
nos queda 2. No voy a escribirlo aquí para que de todas maneras se le quede grabado, ¿no? Entonces vamos a poner aquí el 4, se lo divide para 2, ¿no? 4 dividido para 2 es 2. Luego, ese 2 lo que hay que hacer es elevar al cuadrado. Entonces, si 2 lo elevamos al cuadrado, pues nos queda 4. Este 4 que está aquí es el 4 que tengo que registrar acá, ¿no? Entonces, para que exista aquí una variación, vamos a poner aquí con otro color. Ese es el que completamos aquí, ¿no? Sería 4. De manera similar, no tomamos el 6, dividimos para 2, nos queda 3 y al cuadrado pues será 9, ¿no? El mismo procedimiento que está aquí, pero ya lo digo hablado solamente, ¿no? Usted puede decir, profesor, pero no era 6, era menos 6, ¿no? Bueno, no importa, porque menos 6 dividido para 2 es menos 3. Y aunque sea menos 3 elevado al cuadrado, seguirá siendo 9, ¿no? Además, recordemos que en un trinomio cuadrado perfecto, el primero y el tercer término deben ser positivos. Entonces, no importa si analizan o no el signo en el segundo, igual aquí tiene que ser siempre positivo. ¿Ya? Bien, entonces hemos agregado en el primer miembro de la ecuación un 4 y un 9. No significa que para que no se altere la ecuación del otro lado también tengo que agregar lo mismo. Recordar que si aquí el coeficiente de x cuadrado no hubiese sido 1 y al inicio del ejercicio yo sacaba algún coeficiente, ese coeficiente se debe multiplicar por el número que acabo de encontrar para poder agregarlo en el otro lado, ¿sí? Entonces tendremos 4 más 9 que lo vamos a agregar del lado de acá. Nos vamos a poner por aquí más 4 y más 9, ¿ya? Luego nos damos cuenta por aquí que menos 4 más 4 pues se van a anular, ¿sí? Y me va a quedar solamente 9. Y aquí ya hemos completado los trinomios cuadrados, ¿no? Para x cuadrado más 4x más 4, la factorización será x más 2 al cuadrado, más, y para y menos 6 más 9, tendremos y menos 3 al cuadrado. Y del otro lado tenemos 9. De esa manera, podemos decir que para la circunferencia 1, el centro va a tener coordenadas menos 2,3. Recuerden que se cambia el signo de la ecuación canónica al punto, ¿no? Para poner los valores reales. Y acá tenemos que r al cuadrado es 9. Eso quiere decir que si sacamos raíz cuadrada a ambos lados, pues nos va a quedar que el radio es 3. Estos son los datos de la primera circunferencia. Bien, entonces para la segunda circunferencia vamos a hacer lo mismo, solamente que lo vamos a hacer de una manera un poquito más rápida. Ok, entonces para la segunda circunferencia tenemos, vamos a agrupar así mismo, bueno, vamos a hacer una pequeña separación aquí para no confundirnos. Ya. Y vamos a poner aquí, agrupar así mismo las x cuadrado menos 20x, por acá más y al cuadrado más 4y, dejamos un espacio y el 103 viene acá como menos 103, ¿no? Al dividir el 20 para 2 y elevar al cuadrado, pues nos queda 100, ¿no? 22 para 2 es 10 y 10 al cuadrado pues es 100, ¿no? Entonces este 100 que agregamos aquí también debo sumarlo por acá, ¿no? Entonces más 100. ¿Sí? Y tenemos por aquí también y cuadrado más 4y. Entonces 4 dividido para 2 es 2, al cuadrado 4. Entonces más 4. Y agregamos asimismo más 4 acá.
Entonces, al factorizar este primer trinomio, tenemos x menos 10 al cuadrado más, por acá tenemos y más 2 al cuadrado igual 100 más 4, 104 menos 103 igual a 1. ¿Ya? Quiere decir que el radio de esta circunferencia es 1. ¿Qué dato tenemos aquí? Pues el punto O, que tiene coordenadas h, k, será por aquí 10, acá menos 2, y pues el radio es 1, por lo tanto el radio al cuadrado es 1. Entonces ya tenemos la información que queríamos, ¿no? Habíamos dicho que si quiero encontrar la distancia entre las dos circunferencias, calculamos la distancia entre los dos puntos, entre los dos centros, y le restamos los radios respectivos, ¿no? Entonces vamos a realizar ahora la distancia, vamos a calcular la distancia entre los dos centros. Entonces vamos a poner aquí que la distancia, ¿a qué es igual? Vamos a poner aquí distancia igual raíz cuadrada de x2 menos x1. Vamos a tomar aquí este x2, el de la circunferencia 2 como x2 y el de la circunferencia 1 como es x1. Entonces será por aquí 10, que es x2 menos x1, pero x1 es menos 2, con el menos de aquí sería más 2 al cuadrado, más el y2, que es menos 2, menos el y1, que es 3, ¿no? Y eso al cuadrado. Entonces tendremos por aquí 10 más 2, 12, al cuadrado, 144, más menos 2 menos 3, es menos 5, al cuadrado será 25. Entonces 144 más 125 es 169, y la raíz cuadrada de 169 pues es 13. Eso significa que la distancia entre los dos centros es 13, ¿no? Por lo tanto, podríamos decir que si yo quiero la distancia máxima entre las dos circunferencias, ¿no? Ya tenemos la distancia entre las dos, que es 13, y le restamos cada uno de los radios, ¿no? Entonces le restamos 3, le restamos 1, y con eso podríamos decir entonces que esa distancia máxima son 9 unidades, ¿no? Es la distancia máxima entre las dos circunferencias, y ahí tendríamos pues la respuesta a nuestro ejercicio. Bien, ahora veamos cómo se verían estas circunferencias en el plano cartesiano, y también la representación de la recta, o sea, de la distancia entre ellas, lo que buscábamos en el problema. Para ello vamos a usar la herramienta de GeoGebra. Entonces vamos a ingresar aquí nuestras circunferencias. Sería x más 2 al cuadrado más, entre paréntesis, y menos 3 al cuadrado igual a 9. ¿Ya? Esa sería una circunferencia, y la circunferencia 2 pues estaría dada por, bueno, voy a ver si puedo copiar esta de aquí y solo le cambio los valores, ¿no? En el radio, para esta era 1,
Aquí ya no era menos 3, sino que era más 2. Y la otra circunferencia acá, el otro valor era menos 10. Aquí está. ¿Ya? Entonces, estas son las circunferencias que estaban en el problema. ¿Sí? Son las circunferencias del problema. Y bueno, vamos a marcar los puntos. Vamos a poner aquí los centros, perdón. Vamos a ponerle el centro 1. Va a tener coordenadas. A ver, sería igual a menos 2, 3. Ese sería el primer punto, ¿no? Que sería la circunferencia 1. Y vamos a llamar centro 2. Era 10, menos 2. Ahí está. Entonces ese es el centro 1 y ese es el centro 2. Y ahora vamos a calcular la distancia entre esos dos puntos. Entonces vamos a poner aquí distancia. Aquí está. Sería esta de aquí. Vamos a llamar a este el punto. A ver, sería O1. Y acá sería el punto O2. ¿Ya? Ok, ahí está. Como podemos ver, la distancia es 13, que eso es lo que habíamos calculado en el problema. Y pues se puede también trazar un segmento, ¿no? Se puede trazar un segmento. Para ello ponemos aquí donde dice herramientas. Y nos vamos a donde dice, bueno, aquí también puedo usar distancia o longitud. Ya, pero vamos a trazar el segmento, ¿no? Entonces el segmento sería desde aquí hasta aquí, ¿no? Entonces, F. Esa distancia debería haberse reflejado aquí, ¿no? Que es el segmento 1, 2, no que ya lo habíamos encontrado aquí la distancia, ¿no? Pero si ustedes se fijan, el segmento que yo quiero ver, la distancia que calculé, era desde aquí hasta este punto, ¿no? Entonces, tomando esa referencia, vamos a poner otro segmento, ¿sí? Desde aquí, desde este punto, hasta el punto de aquí, que era la distancia que estábamos calculando, que se le han puesto segmento G y debería decir pues lo que encontramos, ¿no? El segmento AB, que es 9, que era exactamente lo que habíamos encontrado, ¿sí? Era exactamente lo que habíamos encontrado. Entonces, para complementar el ejercicio, vamos a hacer una captura de pantalla de estas circunferencias. ¿Sí? Vamos a poner aquí una captura de lo que hemos encontrado, que sería esto, y lo vamos a añadir a la página actual, que era la de aquí, ¿no? Entonces vamos a hacer esto un poco más pequeño, y esto era lo que acabamos de encontrar. ¿Sí? Bueno, espero que con estos ejercicios de circunferencia esté un poco más claro el tema y también puedan realizar las gráficas en GeoGebra. Aquí también hay una herramienta que se llama GraphMe, que también sirve para hacer gráficas, pero eso va a depender también del rendimiento que tengan su computadora, ¿no? Bueno, no lo usé porque el GeoGebra pues es más práctico, me da más herramientas, como estas de aquí que usamos para calcular pues los valores que ya habíamos, ¿no? Bien, con eso terminamos esta clase.